Ahí bajo más. Recuerdan nosotros, gracias. Vamos a seguir ahora con el tema que nos toca, nos convoca esta clase, que es la segunda parte de Crea Reinas. Ustedes se acuerdan que nosotros el jueves pasado estuvimos viendo como una primera aproximación, los primeros componentes que necesitábamos para hablar de Cría Reinas. También habíamos visto en qué casos la colmena hacía celdas y cómo nosotros podíamos provocar esos estímulos eh, para obtener, digamos, una determinada cantidad de celdas reales para reproducir nosotros la genética deseada o para reproducir o generar, digamos, un material genético, eh, ya sea celda real o una reina fecundada, para reproducir nuestros apiarios. Y también le había dejado le había dejado un deber, a ver si alguien lo hizo, a ver si alguien se acuerda, o si están, a veces esto de la virtualidad también nos ayuda a escondernos un poquito. Habíamos hablado de feromonas, Feromonas. que eran exactamente las feromonas. ¿Qué eran las feromonas? Vamos a empezar por un principio, vamos a hacerla cortita, pero ¿qué eran las feromonas? ¿Quién me puede comentar eso? ¿Qué pasó? ¿Se cortó? ¿Que no hay audio? Nadie contesta. Ahí, no. Las feromonas No, 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 es, yo no voy a hablar de eso. las feromonas son es una sustancia química que liberan, bueno, en este caso las abejas y también muchos animales, que sirve para la comunicación. Ujú, perfecto. De hecho, nosotros, los humanos, también largamos feromonas, pero ya con algunos perfumes directamente tapamos justamente nuestras feromonas. Pero bueno, no vamos a ponernos a hablar de comportamiento humano, pero nosotros sepan que nosotros también lo hacemos. Eh, Esas veces que uno, digamos, toma contacto con una persona y le resulta agradable, y es porque, bueno, en gran parte, más allá de la forma de ser y todo ese tipo de cosas, también hay efectos químicos. Entonces, las feromonas son sustancias químicas que liberan determinadas glándulas de las abejas que tienen diferente sentido, pero que básicamente es una comunicación interna, o sea, que llega a toda la colmena y que es particular de esa colmena. ¿Tá? O sea, Como la glándula, disculpe, la glándula sí, dale. de Nasonov es una de las, Exactamente. y La más conocida, la de Dufour también. claro, bueno, ¿qué hace? La glándula, o sea, primero, para entender un poco, nosotros tenemos diferentes glándulas de acuerdo a los individuos. Tenemos en la reina, tenemos en las obreras, tenemos en los áganos y también tenemos en la cría, digamos, ¿no? La cría también. Entonces, La esas, reina, las más importantes son las 9 ODA y la 9 HDA. Son ajá, una de las más importantes, ¿Cuándo salió? que son en las glándulas hipofaríngeas son las que la generan. muy bien. ¿Y qué función cumplen esas? Y tiene la 9 ODA, No, a grandes aglomera las rasgos, ¿no? abejas. ¿Eh? Ah, Claro, a bueno, grandes es la rasgos. función de comunicación que tiene la reina con las abejas, aglomera las abejas, también cohesiona el enjambre, inhibe a las ovariolas de las obreras, Bueno, inhibe también la formación de celdas reales, la construcción de celdas reales. perfecto. Pero, Eso está Y por ahí leí bien. también que dice que hay un estudio de la Universidad de Córdoba que dice que estimula espérame, que acá no noté, la liberación de la feromona de la glándula de Nassanov en las obreras, la 9 Ah, ODA. claro. Estaba en un está bien. estudio de la Universidad de Córdoba que estuve chusmeando. Ahí Perfecto. En la coche y en no. algunas de las razas, perdón, en algunas de las razas que yo estuve leyendo, esas hormonas como que quedan atrofiadas después que se desarrolla el aparato reproductor y en otras no, como que sigue generando hormonas. ¿Puede ser Mm. o me equivoqué yo en eso? En realidad Es hay distinto. determinadas, digamos, feromonas que
son muy activas en determinado momento y que van decayendo de acuerdo a la edad del individuo y al momento, digamos, fisiológico del individuo. De hecho, por Claro, ejemplo, si ustedes se acordarán que esto lo vieron en iniciación, los que hicieron iniciación, se acuerdan que las glándulas hipofaringeas, si bien son productoras de jalea real, digamos, en general son muy plásticas. O sea, normalmente en un ciclo normal, en una colmena normal, en determinada edad van a generar jalea real las abejas por el mayor desarrollo y luego se van a ir atrofiando. Igual que con las glándulas cereras pasa exactamente lo mismo. Pero claro. tienen esa cuestión de plasticidad de que si por ejemplo, frente a alguna problemática, eh, necesitan de vuelta segregar jalea real, también lo van a hacer nuevamente. ¿Está? Claro, y Eh, también a la salida de la invernada, ¿no? La claro, bueno, abeja vieja ya exactamente, vuelve a poder generar la jalea real. exactamente. O No, sea, no de la en misma el caso. calidad, ¿no? Mira, hay varios estudios, pero es hilar bastante chiquito en cuanto a las proporciones de la jalea real, porque también lo que se descubrió que dentro de la jalea real hay dos componentes diferentes eh, y que serían diferentes la jalea real que uno ve en una celda real que la jalea real que tienen esos primeros 3 días, las larvitas, ¿tá? Eh, entonces, bueno, también dicen justamente que una la generan las obreras nodrizas más viejas y otras las más jóvenes, eh, con lo cual vos tenés que tener una colmena justamente, por ejemplo, para enjambrar hacer muchas celdas, tiene que tener una población, digamos, equilibrada entre nodrizas adultas y nodrizas, digamos, más jóvenes. Eh, entonces digamos, hay mucho de eso de trabajo, de buscar la funcionalidad y la plasticidad de las abejas en cuanto a sus tareas y en cuanto a sus necesidades. Eh, lo cierto es que a lo que a nosotros nos interesa es que la presencia de la reina, eh, y de la reina viva sobre todo, y hago esta distinción porque muchas veces, eh, eh, qué sé yo, por ejemplo, tenemos la problemática de nosotros matamos la reina y la colmena capaz que no genera una gran cantidad de celdas, y es porque la feromona de esa reina, que el cuerpo quedó adentro durante un tiempo, sigue no funcionando, pero sí funcionando su olor y no permite a veces que genere gran cantidad de celdas. Entonces uno dice, ¿qué pasa? Bueno, en realidad es porque muchas veces, estando muerta inclusive, sigue generando esos olores de comunicación digamos, que entienden las abejas de que la reina sigue estando presente. Pero básicamente lo importante es saber, digamos, eh, que bueno, cuando la colmena es muy grande y tiene la necesidad de multiplicarse, el efecto de las feromonas hace que esté presente la reina, pero no sea tan fuerte ese efecto que haga que empiecen a construir las celdas reales y empiecen a alimentar. Eh, entonces, es una cuestión, digamos, circular, no es que va a pasar algo y a partir de ahí, o sea, obviamente si uno va y le saca a la reina, automáticamente van a ser celdas reales, automáticamente no van a tardar aproximadamente 2 horas en notar esta ausencia, van a empezar a ser celdas reales y esas celdas reales, digamos, van a prosperar. Ahora, ¿qué pasa? Cuando hay enjambrazón, digamos, hay sectores de la colmena que no llega a este olor o que no es suficiente y empiezan justamente a generarse celdas reales. Pero así todo, aunque la reina sea joven y sea nueva, en determinado momento, cuando el equilibrio y la alimentación es muy grande, la entrada de néctar es buena y es muy buena la entrada de polen, tiene mucho que ver también con no solamente la cantidad, sino la calidad de polen. Van a generar igual celdas reales, y lo que nosotros vamos a ver es lo que a veces llamamos primordio, o sea, la copita formada a veces con el huevito y a veces sin el huevito, pero como que están continuamente construyendo y después la deshacen y la construyen hasta que en algún momento, digamos, no les llegó la señal y siguen con la construcción. ¿Se entiende?
Entonces, uno dice, uy, ve una copita y dice, uy, están por enjambrar. Y en realidad es algo continuo que están haciendo en esta época del año, claramente, ¿está? Sí, claro, se Y ve también, bastante. también otro tema que es muy interesante es el tema de las feromonas en el sentido de la cría abierta. Y en el caso de la reina, para parar la función de que se vuelvan obreras ponedoras. Normalmente para cualquier apicultor, una colmena con obreras ponedoras es una colmena muy difícil de recuperar. ¿Por qué? Porque, bueno, ya en realidad se perdió totalmente el equilibrio, digamos. Es como que están el famoso manotazo ahogado, diríamos, en humano, y empiezan a poner ellas porque ya no solamente no hay, digamos, no hay feromona real, sino que a la vez tampoco hay suficiente feromona de la cría que haga que digamos que ellas siguen inhibidas, ¿está? Y es a veces difícil revertir el proceso. ¿Qué quiere decir? Si uno encuentra una colmena con obreras ponedoras, que obviamente lo que va a observar en general, más allá de un desorden dentro de la colmena, va a encontrar muchos huevitos en una celdita, ¿está? Y en general, mucho de otra de las cosas es, a veces, capaz que no son muchos, pero son uno o dos, pero en vez de estar en el fondo de la celda, están en el costado de la celda, ¿está? Porque la cola, obviamente el abdomen, digamos, de la abeja no llega hasta el fondo de la celda. Eh, entonces, bueno, ¿algo más quieren comentar de las feromonas? Lucas, yo te quería hacer una Sí, consulta. sí, Eh, Federico. Estuve viendo la glándula tarsal, si no me equivoco se llama, que es la que Sí. hacen del footprint para, bueno, la 9 Oda y demás. Las abejas que se apoyan en las flores, que también dejan a veces, no sé si feromona o el footprint, para que vayan otras a libar o, bueno, buscar el polen y demás. ¿Es también, esa es también la glándula, esta de acá abajo, de Arnahart? ¿O son dos glándulas diferentes? No, me parece que es otra glándula. Mira, la verdad que no estoy seguro, te lo voy a averiguar, pero sí, lo que vos decís, hay lo que se llama feromona de marcado negativo. Claro, ¿Está? que van Que la marcando feromona, a medida que la fe- caminan. exactamente, Creo que la es la famosa, glándula de Marcado Matonov, positivo y esa, marcado negativo. la que Creo va que la claro, Sanofi dejando, una parte y la Footprints también, por lo que me acuerdo un poco de iniciación. que cuando se pierden las abejas, que esa glándula les ayuda a encontrar su cajón, Esa es la para que no Nasanov, se pierdan. marcan. Esa es exacto, Con la esa es la Nasanov Nasanov. marcan El, para el la o del regreso para marcado de las indicarle positivo, otras. la señal donde Me hay parece que el alimento o marcado agua es que les la avisa. Footprints, Lucas, si mal no recuerdo. bueno, no, yo prometo que se lo voy a averiguar. En el footprint, lo que pasa es que nos confundimos a veces con la footprint. En el caso de la reina, justamente es una de las más importantes para ver que la reina está dentro de la colmena y esa feromona es la que más se va difundiendo. Pero en el caso de las obreros, justamente puede llegar a tener esa función. Yo sinceramente no recuerdo, pero me lo voy a anotar para preguntarle. Saben que la feromona de marcado negativo la descubrió un argentino y la descubrió en un lugar no casualmente poco conocido por ustedes, que es, no la comprobación la hizo en el apiario que ustedes van, en el apiario de Sada, pero yo en ese momento tenía 22 años, o sea, hace 30 y pico de años atrás. Y justamente ahí descubrieron la existencia y los tiempos de la feromona de mercado negativo y cómo variaba de razas y bueno, eh, el doctor Martín Giurfa, ya jubilado, ahora vive, bueno, está en París viviendo. eh, digamos, su especialidad es neurobiología del comportamiento de insectos y, bueno, fueron los que estudiaron cómo hacían las abejas para saber si tenían que ir a qué flor y por qué no iban. Ya estaba, digamos, el tema del mercado positivo más que, y ahí se descubrió que en realidad el primer mercado que hacían era el negativo, digamos, ¿no? Y bueno, fue la tesis de él, en la Universidad de Buenos Aires. Y así que bueno, le voy a preguntar a Martín. Che, yo esto ya sé que lo tendría que saber, porque bueno, estuvieron estudiando donde ustedes ven que es el aula más chica, que están las colmenas que dicen la gloria, y había colmenas adentro, y ellos usaban
diferentes jarabes con diferentes componentes para ver cómo iban interactuando las abejas ya en la colmena o adentro de la colmena, ¿no? Yo estoy Así que casi bueno, segura que son las footprints, pero bueno, ay, no me, perfecto. Bueno, lo tengo prometo que que terminar para de chequear. Bueno, entonces, bueno, para cerrar el tema, entonces las glándulas de Arnhart, ¿qué función tienen? Porque están en la misma posición que las tarsales. en En serio, lo que pasa es que son las mismas. claro, esa era la pregunta, si eran las mismas, justo. No, no, Bien, no, son bien, las mismas. Son las bien, bien. mismas. Lo que pasa es que nosotros le decimos footprint, o sea, tarsales. En realidad hay un tema que sí que es importante, por ejemplo, y lo van a ver o lo van a escuchar mencionar, que normalmente cuando se hacen los bancos de reinas, eh, uno de los problemas que tienen los criadores cuando están en los bancos de reinas es que las obreras a través del tejido. Un banco de reinas es un lugar, no es el Banco Provincia de Reinas, ni nada por el estilo, es un lugar en donde uno guarda muchas reinas en determinada época o en determinado momento para luego, por ejemplo, utilizarla la otra temporada o cuando tiene que hacer un envío muy grande, un criador de reinas tiene que hacer un envío grande, entonces va sacando diferentes tandas y las va guardando. Y uno de los problemas más citados es justamente que las obreras a través del mosquitero mordisquean estas glándulas y hacen que pierdan parte de las glándulas y que luego haya menor aceptación de esas reinas de banco que de una reina que fue directamente sin ser puesta en el banco. ¿Se entiende lo que les comento? O sea, las reinas están separadas todas en jaulitas individuales, en general con un mosquitero, con un plástico que las separa de las abejas, y algunas los mordisquean y se notó, digamos, el efecto en esas reinas que tenían una menor aceptación y que rápidamente hacían celdas reales y que, bueno, de ahí es la importancia de esta feromona en el caso de las reinas, digamos, para justamente mostrar que está presente dentro de la colmena. ¿Mm? Pero bueno, lo que me queda es lo marcado positivo y marcado negativo. ¿Eh? Eso lo voy a preguntar y se los comento. ¿Estamos? Claro. Yo quería agregar algo, Lucas, Sí. de las glándulas de Tergal Mm, empiezan a producir la feromona después del vuelo nupcial. Eso es lo que investigué. Y entonces hace que la reina sea aceptada claro, por las claro. obreras. Sí, bueno, es uno Ayuda de en la los temas, aceptación, digamos. en general uno de los temas, por ejemplo, en general cuando veamos introducción de reinas o cambio de reinas, eh, en general una de las cosas que se utiliza, sobre todo cuando se van a introducir reinas vírgenes, que es un poquito lo más difícil, si bien algunos apicultores o algunos creadores son bastante fanáticos de la reina virgen, de trabajar con reinas vírgenes, eh, justamente eh, una de las cosas que se utiliza mucho es utilizar algunas, por ejemplo, esencia de vainilla o utilizar algunos productos, digamos, de muy fuerte olor para neutralizar, digamos, esa falta de feromonas todavía de una reina virgen. ¿Mm? La reina virgen, como les digo, a veces es muy difícil su aceptación. Y en parte es por eso, digamos, y porque no está totalmente desarrollada, digamos, ¿no? ¿Había alguien que estaba levantando la mano? Juan, Sí, Juan, como Juan. No quería alargar más el tema por lo que querías dejar ahí, pero te quería consultar sobre las feromonas sintéticas. Mira, hay algunas que yo, eh, hay algunas que funcionan bastante bien. En general, en muchos países, acá en Argentina no se utiliza tanto. Pero, por ejemplo, hay una que es específicamente para la captura, que atrae los enjambres. Acá de hecho estaba en venta, no me acuerdo bien que la vendía, pero vos podías
Me acuerdo que estaba la publicidad en la revista Campo Es, y Abejas, si la podías pedir. Lucas, ¿es el acetato de isopentilo? ¿Acetato Creo de que isopentilo? sí, que venía en crema, digamos, y Sí. entonces vos le ponías, cuando en épocas de enjambre, le ponías dentro de los cuadros o dentro del nuclero, no rociabas porque era como una crema, sino que le ponías, y eso hacía un atractivo bastante interesante para los enjambres, digamos, ¿no? Eh, Sinceramente, hay otras cosas, pero acá en Argentina no se utilizan, se comercializan mucho. Lo que no quiere decir que no haya, digamos, ¿no? O después vamos a ver también, por ejemplo, para introducción, antes se usaba mucho el nitrato de amonio para dormir las abejas, Mm. eh, y ahora se dejó de utilizar, o se utilizaba, por ejemplo, qué sé yo, para desabejar. Eh, digamos, como que hay, como que acá, en ese sentido, digamos, son un poquitito más conservadores con algunas cuestiones. Yo creo, los he visto, por ejemplo, no en nuestro país, pero he visto videos en donde te muestran cómo funciona. Yo me he traído y he traído, que creo que he dejado en la escuela esos pomitos que a veces te lo regalan, y yo lo he probado y no he tenido una gran diferencia, digamos, ¿no? Con un núcleo, con un par de cuadros oscuros, y no he tenido gran diferencia con un nuclero que también tenía cuadros, pero que le había puesto ese producto. Eh, Hay que ver los años, capaz que hay años que, digamos, que hay mayor cantidad de enjambre, mayor necesidad de habitaciones, entonces ahí se utiliza, puede ser que tenga un mayor efecto. La verdad que eh, no te podría, digamos, afirmar que son muy importantes porque la verdad que no sé. Hay trabajos que sí, que lo citan, ¿tá? Inclusive se utilizan algunas feromonas, por ejemplo, se están utilizando como para ver, digamos, dónde están las nubes de zánganos, ¿tá? Van con están ahora trabajando unos chicos de Tucumán que están trabajando con un dron, con feromonas, y entonces eh, en determinado momento ven que hay una gran concentración de zánganos y es porque están pasando cerca de lo que es una nube natural de zánganos, ¿no? Y así se empiezan a delimitar. Ya no necesitan enjablar una reina, nada por el estilo, ya trabajan nada más que con las feromonas, y eso atrae. Obviamente que no atrae de la misma forma, pero sí para darle un parámetro sin tener que andar colgando reinas, digamos, ¿no? Mm. Eh, Hay algunos videitos que han compartido a veces y uno ve que se le va llenando el dron de zánganos alrededor, digamos, ¿no? Pero Lucas, bueno, sí, yo encontré algo de las feromonas de la glándula de Targal, esta que estaban hablando recién, que sí. bueno, que decía que bueno, está situada debajo de los tejidos abdominales, ¿no? Dice inhibición del desarrollo ovárico de las obreras, señal específica de la reina apareada, que está estimulada por el apareamiento natural y no de inseminación artificial. O sea que Ujú. si es fecundada artificialmente, digamos, como que no podría inhibir, digamos, este desarrollo ovárico de las obreras. Eh, Podemos hacer dos cosas, o yo se lo pregunto a la gente que está acá trabajando con inseminación, o ustedes creo que en 4 clases la van a tener a Analía Martínez, y se lo Sí, preguntan ustedes directamente a Analía, a ver, sí, porque ellos están trabajando mucho en el sistema de selección que trabaja el INTA Pies a través de inseminación artificial, Claro. y a ver qué pasa con eso y qué incidencia tiene, porque posiblemente tenga digamos, tenga una incidencia que después a campo, digamos, no sea tan importante, pero que sí sea cierto, pero que a campo no sea tan importante. Lo que Pero pasa es que bueno, muchas de las feromonas de la reina inhiben las ovariolas de las obreras, no solamente Claro, sí, no esa. hay una Entonces, a lo sola, hay mejor, igual, existen algunas, claro. pero bueno, claro, está no bueno tiene como por para ahí, tener como un... dice Lucas, una incidencia muy, muy alta. No, no, seguro. No, pero Repite, por pero ejemplo, está bueno ustedes tenerlo en se cuenta que si es inseminación artificial, no Sí, se sí, está lo leí inhibiendo. también, sí. sí, hay un tema con la inseminación artificial que hay que tener muy en cuenta. En general, la inseminación artificial, sobre todo en muchos países, y el nuestro es uno de ellos, se utilizan niveles de selección a nivel de investigadores. Hay pocos países
hay algunos países, el caso de México creo que es uno de los más importantes, o Estados Unidos, en donde los mismos criadores hacen inseminación y te venden reinas inseminadas. Sino en general se trabaja. Y esas reinas inseminadas en realidad van a ser madres. Y vos ves que en realidad nunca se hagan a hacer grandes colmenas. ¿Por qué? Porque quieren que pongan poco. ¿Tá? Quieren conservarlas en núcleos más bien chicos, que vayan poniendo a poquito. ¿Tá? Es como que guardan los óvulos para hacer su F1 de esa genética que compraron. Entonces no son grandes colmenas, sino que son más bien núcleos en donde le van sacando crías y le sobra abeja, le sacan abeja, la van manteniendo en una posición, digamos, más tranquila, entre comillas, a la reina, que no haga grandes colmenas, porque obviamente así va, digamos, tiene mucha probabilidad de que se le agote o tenga se le agote el semen de ese cruzamiento, ¿no? Así que, en general, una de las cosas que yo vi en las inseminadas es que no se trabajan las inseminadas en una colmena común, sino se las trabaja como madres y se las reguarda mucho a esa reina, digamos, ¿no? Pero bueno, está interesante la pregunta, ¿no? La verdad que yo, fíjate, no lo había asociado. ¿Mm? Eh, Bueno, muy bien. Felicito a todos los que leyeron y se interesaron por el tema. Es muy interesante. Y hay bastante información, por eso yo le decía, hay algunas informaciones nuevas que no digo que contradicen a las anteriores, pero que amplían y también nos dan una mirada un poco diferente. Pero como vimos en esta primera parte, son básicamente las feromonas las que nos van a estar mostrando, las que nos van a estar marcando justamente la orfandad o no de una colmena y las que nos van a hacer justamente que no haya brevas ponedoras, que se desarrollen las celdas reales. ¿Tá? Y esto es muy importante y también, como comentaban hace un cachito, varía también de acuerdo a las razas algunas características, ¿no? En general, son bien generales. Pero bueno, yendo un poco al tema de crianza en sí, esperen que no quiere avanzar aquí. Eh, Todo esto ya lo habíamos visto el otro día. Básicamente lo que quería acordarnos era básicamente que en multiplicación hablábamos de cría de reinas, hablamos de producción de celdas reales, después hablábamos de la fecundación o apareamiento, formación de nuevas colonias en la parte de núcleos y en la parte de paquetes. Hoy vamos a seguir y a terminar con lo que es la producción de celdas reales. ¿Se acuerdan que teníamos 3 factores que definían, digamos, los métodos de acuerdo al material biológico que íbamos a utilizar, a las celdas que íbamos a utilizar, si eran naturales o artificiales, y al tipo de colmena que nosotros íbamos a utilizar en la crianza? Y lo que vimos el otro día, si se acuerdan, es que era la filmina que se me había perdido el otro día, que iba adelante de todo lo que hablábamos eh, y que se me había traspapelado, la encontré después de que terminé la clase, que básicamente nosotros dentro de lo que son criadoras, y después van a ver que estas criadoras en los diferentes sistemas pueden tener diferentes nombres. ¿Tá? De acuerdo los nombres van a estar dados de acuerdo a la función que cumplen. ¿Tá? Una colmena iniciadora, tenemos que entender que la que inicia la crianza de la celda. Y una continuadora es la que continúa, pero que no la inicia. ¿Se entiende? Y después tenemos una terminadora, que una terminadora es una colmena que a veces nosotros utilizamos una vez que ya las celdas reales no necesitan ser alimentadas. Recuerden que una vez que están operculadas, ya no tienen que ser alimentadas, pero sí necesitan tener una humedad y una temperatura. ¿Tá? En algunos casos se utiliza
las incubadoras artificiales, y en otro caso lo que se hace es dejarlas dentro de colmenas que solamente le dan temperatura y humedad para que la celda se siga criando hasta el día que está para ubicarla en el núcleo de fecundación o en el núcleo de reproducción. Y nosotros teníamos dentro de las colmenas criadoras, que podían ser huérfanas, ¿tá? Con cría o sin cría. Las sin cría se llamaban starter, ¿tá? Eran como enjambres adentro encerrados, ¿tá? Que se usaban pocas veces, pero aceptaban muchas celdas. Ya con cría podíamos, ¿se acuerdan que podíamos sacar la reina de una colmena y utilizar una cámara de cría con 6 cuadros de cría, tanto abierta como perculada, e ir rotando, ir, digamos, agregando cría? Y a diferencia de las starter, digamos, la podíamos mantener mucho más en el tiempo. Y después teníamos las semi-huérfanas, en donde teníamos o utilizábamos la reina, pero lo que la teníamos era separada en un sector o sectorizada. Y ahí era donde podíamos ver los diferentes métodos, digamos, de semi-huérfana. La más común o la más sencilla es la vertical, donde tenemos una rejilla excluidora y armamos un segundo nido, o ¿tá? La horizontal, en donde lo que hacemos es separar con un excluidor, digamos, de reina, en una cámara de cría o algo más grande, pero normalmente una cámara de cría de 10 cuadras se puede utilizar, y separamos la cámara en dos. Y en el caso de una semi-huérfana horizontal con doble reina, es un método también utilizado, en donde tenemos una reina de cada lado, ¿tá? Y tenemos 2 rejillas excluidoras, que es lo que hacen un lugar central en donde nosotros vamos a tener semi-orfandad. No va a llegar la reina, pero vamos a tener 2 reinas que sí están generando feromonas que van a llegar acá, pero bueno, normalmente estas colmenas tienen una gran población y es ahí donde se genera esa semi-orfandad. ¿Estamos hasta aquí? ¿Alguna consulta de esto? ¿Alguna pregunta? Bueno, o quedó muy claro, no entendieron nada. Dos. Perdón, Lucas, yo tengo una duda. Sí, Marcos. Marcos, en la semi-huérfana horizontal con doble reina, Sí, ahí la de abajo, ¿los huevos dónde los pondrías? ¿En el medio sería? normalmente se va poniendo cría abierta o postura, pero más que todo cría abierta, eh, desde el centro hacia los costados. Y ahí las mismas Digamos, abejas ya empezarían a estirar, supuestamente. lo que vos necesitas es que, no sé si lo necesitas o lo que se busca es que, que suba o que se concentren nodrizas alimentadoras en este sector, Eh, en el sector del centro. Entonces, si vos le pones cría operculada, no van a ir ahí. claro, Van a estar, obviamente, cuidando la temperatura, la humedad y todo, pero en realidad lo más cerquita que tenés tendrías que tener larvas, digamos, de edad en donde la están alimentando y con jalea real mejor. joya, Y entonces vas como yendo desde adentro hacia los costados. De perfecto, hecho, muchas veces te pasa que te sobran cuadros de cría operculada que tenés que sacarlo de otras colmenas porque no sabes dónde ponerlos, digamos. Así que bueno, perfecto. Gracias. no, de nada. Bueno, ¿alguna consulta más? La función Bueno, de que haya las 2 reinas de una de cada lado, sí. ¿no? Y al no tener contacto las obreras con ella, eso hace, digamos, eso No, desarrolla, no, digamos, no. que quieran Perdón, estirar. Agustín. Sí tienen contacto las obreras, ¿eh? Porque tenés 2 rejillas excluidoras. Las abejas se mueven de un lado para el otro, las obreras. Ah, ahí está, listo. Lo que La no se reina, mueven son, las que no se mueven son las reinas, ¿no? O sea, las claro, que no. perfecto. ¿Tá? Entonces vos lo que generás es un estado de semi-orfandad acá. Estas son colmenas que, por ejemplo, en esta época del año, allá en Pontevedra,
todavía no es tan difícil, pero dentro de un mes es casi imposible manejar esta colmena porque, o sea, tendríamos que estar día por medio, cada 2 días, dándole espacio, fijándonos la cantidad de néctar que tiene, sacando cuadros de néctar, o sea, después sí requieren un poco más de atención. A ver, nada, ninguna locura, pero bueno, en realidad necesitan mucho más atención que una colmena común, ¿no? Porque tienen mucha más producción, ¿se entiende? Claro, perfecto. Y ahí se ve que dice que C, o sea que tiene cuadros de cría abierta, pero ¿qué otra función hace la reina ahí además? Porque ese No, cuadro, acá lo que digamos. pasa es que no te dibujan todo, porque en realidad vos sacas, la reina no está sola, esto está todo lleno de cuadros. Ah, ok. ¿No? Está, o sea, acá te dibujan en la semi huérfana cómo ubicaría los cuadros, ¿está? Pero acá esto sigue todo lleno de cuadros. Ah, ¿Se claro, y es entiende? verdad. Y los huevos que pone la reina esta se pasan acá al medio también. Exactamente. En general, ya te digo, Eso se buscan larvitas, ¿tá? Ese es el camino. Las larvas al centro, los huevos al centro, ¿tá? Y de ahí se van para los laterales, y en los laterales es donde vos tenés que definir qué vas a hacer, ¿tá? ¿Mm? ¿es Ok. recomendable armarlas con 2 cámaras de cría fuerte o Mira, normalmente la gente que yo conozco que lo han utilizado, eh, lo que hacen es buscar del año anterior núcleos con reinas entre comillas hermanas. ¿Tá? hermana? Ajá, O sea, claro. hermanas en el sentido que Por vos el- hiciste, o sea, a ver, virtualmente hermanas. Tendría que sí, hacerle un corrimiento de mitocondria para saber cuán hermanas son. Pero bueno, se supone con celdas de la misma progenie. ¿Se entiende? claro, por el tema del olor de las feromonas y todo Porque ese. se supone que puede haber que puede haber no es que se supone, no es 100% definitivo, pero sí tienen una cuestión más de aromas similares. Y sigue Claro, siendo reinas nuevas, por ejemplo, porque si vos pones, en algunos casos, algunos lo que hacían era agarrar una reina nueva, agarrar una reina, eh, hacer celdas y poner del otro lado, poblar después el otro, y se complica bastante. Porque claro, en principio, porque técnicamente, si ustedes ven el que está en Pontevedra, acá no te lo marca bien, pero la parte que están las reinas, en general no tienen salida directa. O sea, para salir las abejas tienen que salir por el centro. por el ¿Se centro. entiende? Estas dos partes, estas dos piqueras están cerradas, o estas dos, digamos, suponiendo que el de adelante, estas dos piqueras están cerradas. Entonces la abeja sí o sí tiene que pasar por el medio para ir polinizando. Y normalmente ni bien las colocas, como capaz que son chicas, se va tapando esto con un diafragma y luego cuando va creciendo, recién ahí las vas uniendo, digamos, ¿no? Claro, La idea es que claro, no, buscar que no haya o sea, tratar de eliminar las diferencias, digamos, no solo de olores, sino de edades entre las reinas, que haya que, bueno, que directamente cuando la colmena crece, te eliminen una, ¿viste? Porque eso también claro, es muy posible, digamos, ¿no? muy posible, claro. Bueno, gracias. No, por favor. Igual esto lo van a ver, el tema de Aula Reina lo van a ver como un sistema de producción, más allá de producción de reinas, también es un sistema de producción de miel, digamos, ¿no? No sé si muy utilizado, pero bastante comúnmente utilizado y con algunas cuantas diferencias. Pero bueno, ahora vamos a seguir con el tema de cría de reinas. Como yo les dije, uno de los factores era la abeja, el lugar donde lo van a criar, estas colmenas o estas abejas, porque en realidad un starter, no sé hasta qué De ahora punto no lo sé. podría. ¿Perdón? No. Eh, uno de los segundos factores es la celda, o la cuna que le da origen a una nueva reina. ¿Tá? ¿Qué quiero decir con esto, con esta cuna? Bueno, en realidad hay varios estudios que señalan que el tamaño de la celda, digamos, de la reina, también va a variar en el tamaño del cuerpo de la reina y en la aceptación o no de esta reina. No solamente el tamaño, sino que también el tipo
de material que utilicemos. ¿Tá? Esto es muy finito, vuelvo a repetir, hay muchas veces que, por ejemplo, hoy la mayoría de los creadores en nuestro país usan celdas artificiales de plástico, punto. ¿Tá? O acrílico, pero bueno, son una mezcla son una mezcla de plástico. Mientras que en otros momentos o en otros lugares se utilizaba la celda de cera. ¿Mm? Pero también lo que nosotros podemos utilizar dentro de lo que son las celdas reales es cuadros directamente, porque uno siempre que habla de una celda real, ¿tá? De una celda real, si es una celda de plástico o de cera que uno genera, automáticamente viene otro proceso de la mano que es el traslarve, que es el paso de la larva del cuadrito a esa celda. ¿Se entiende? El traslarve, creo que casi todos lo deben haber visto, lo conocen y seguramente algunos ya lo hicieron. El asunto es que nosotros podemos tener otros métodos, ¿tá? Que normalmente se llaman seminaturales y que después los vamos a ver ahora al final de la clase y que la van a ver en una clase práctica, en donde nosotros lo que hacemos es modificar celdas naturales. ¿Tá? ¿Cómo es modificar celdas naturales? Y bueno, es tener un panal, ¿tá? Con larvitas biopotentes, o sea, con el material genético que nosotros vamos a seleccionar, y lo que vamos a utilizar es o un calibre o una virome eh, para eh, agrandar un poco el orificio, digamos, donde está la celda real, de la que nosotros seleccionemos, y eliminar, o con la misma virome, o con un bisturí, o con algún cuchillo de punta, las celdas que están alrededor. ¿Se entiende? O sea, lo que nosotros hacemos es seleccionar una celda que tenga a nuestro criterio el material biopotente que nosotros elegimos, o sea, una larvita de tales características, que tenga menos que tenga entre 24 o 36 horas, ¿tá? Eh, y vamos a seleccionar esa. Entonces, ¿qué hacemos? A esa agarramos una virome, es lo más fácil porque el calibre es muy grande, le sacamos la punta, o sea, le sacamos la parte que escribe a la virome, y con ese pedazo y una virome big, en serio, no lo sé, no le estoy cargando, pero bueno, en Argentina ahora hay un montón de cosas capaz que es más difícil encontrar una big, pero bueno, el efecto cuál eh, es tratar de agrandar un poco esa celda. ¿Mm? Eh, y al hacer la de alrededor, lo que vamos a hacer es eliminarlas. ¿Eliminarlas para qué? Para que esa celda, digamos, tenga como un estímulo mayor las obreras para elegirlas. Y para que estas celdas nos queden suficientemente separadas entre ellas, ¿tá? Para después poder cortarlas y utilizarlas. De acuerdo a cómo cortemos el panal, y después lo van a ver en la práctica, se va a llamar el método seminatural. O sea, ¿por qué seminatural? Porque, bueno, tiene el lado de que nosotros estamos usando larvitas en panales que están directamente y que no hacemos ningún tipo de modificación en esa celda real. Hacemos algunas modificaciones, pero pequeñas, pero no estamos sacando la larva, poniéndola en otra celda. ¿Tá? Y sí, digamos artificial, porque nosotros seguramente lo vamos a poner sobre una colmena huérfana. Porque una semi-huérfana le cuesta un poquito más, digamos, agarrar estos métodos. Entonces, de acuerdo a cómo cortemos ese panal o qué formato le demos, eh, va a tener el nombre del método. Por ejemplo, un método tradicional se llama guardia griega o guarda griega, que es cortar en pedacitos, digamos, de panal, ¿tá? El panal cortarlo digamos, en forma intercalada, dejando algunas celdas más abajo que las otras, y hacer todo como una guarda, y ahí agrandar las celdas. Otro sistema, que también lo vamos a ver, que se llama corte en arco, es agarrar el mismo panal, en vez de que tenga, digamos, una forma recta,
hacer un arco alrededor del panal y en la periferia ir seleccionando celdas y trabajar con el calibre. Otro sistema que también lo van a ver y seguramente lo van en la escuela es en otro método que en realidad el cuadro se pone acostado arriba de una cámara de cría, en general huérfana, y ellas de ahí van a estirar. ¿Se entiende? Todos estos sistemas seminaturales, lo que vamos a hacer es modificar unas celdas naturales de ellas mismas, eh, sin, digamos, la necesidad de hacer traslarve, ¿tá? O también lo vamos a ver, lo que se llama trasove. ¿Se entiende? Entonces, la diferencia entre un método seminatural y un método que ahora lo vamos a denominar como artificial es que nosotros utilizamos las celdas directamente, digamos, de la colmena, de la misma colmena, el mismo paladar, modificándolas con la larva ya dentro del cuadro. ¿Tá? Entonces me preguntarán, ¿y cuál sería el método natural? Bueno, el método natural es orfanizar una colmena y que ellas elijan, o tratar de llevarla a un estado de hamrazón y que ellas elijan la celda que ellas quieren. ¿Se entiende? O sea, ese sería el sistema más natural. ¿Tá? El seminatural, o normalmente mencionado como seminatural, utiliza siempre panales, digamos, en donde han sido ovados dentro de la colmena que nosotros seleccionamos como madre. O sea, no se olviden de esto, digamos, ¿no? Entonces entramos al otro lado, que son las celdas artificiales. Ahora después vamos a ver algunas fotos, creo que casi todas las conocen o las han visto. ¿Tá? Históricamente se usaba un calibre, ese calibre tenía todo un proceso, se mojaba en agua, se mojaba en cera caliente, se esperaba que se enfriara, se mojaba en agua de vuelta, se mojaba de vuelta en cera caliente y se iba haciendo una cupulita de cera con ese calibre. ¿Mm? Eso, si Dios quiere, lo van a ver. En general, muchos creadores tenían estos calibres, todavía sigue habiendo en los comercios, pero hoy por hoy se ha popularizado mucho la celdita de plástico o de plástico acrílico. ¿Tá? En casi todo el mundo uno va a encontrar la celdita de plástico, el acrílico, que en realidad tienen ya un formato predeterminado y, y en realidad lo único que uno tiene que hacerla es pegarlas y prepararlas en listones. No tiene mucha ciencia, salen todas más o menos parecidas y tienen un poco la ventaja que en general cuando uno trabaja eh, con celdas de cera, normalmente tiene que poner una base, ya sea un pedacito de madera, una tapita de cerveza, una tapita, o sea, algo para hacer base, para poder manipular la celda. Mientras que cuando estamos trabajando con una celda artificial de plástico, directamente la podemos manipular de la misma celda sin la necesidad de tener una base. ¿Tá? Normalmente tanto las de cera como las de plástico se preparan en listones. ¿Tá? Eh, Esos listones van en lo que llamamos nosotros un cuadro técnico, ¿tá? O un cuadro de cría de reinas, en donde se colocan las celdas una vez que uno hizo el traslarve. ¿Estamos? Al traslarve yo se lo puedo llegar a explicar, pero no sé si lo sigue haciendo, pero se lo va a explicar Paula, que es la mejor traslarvadora de todo el grupo. No sé si perdió la corona, pero sigue, sigue siendo la que mejor traslarva de todos nosotros. No, tanto no. Bueno, yo ya perdí la vista más o menos, así que ya tengo unos anteojos bastante especiales. Sí, por ahí viene el tema. Y bueno, el otro, entonces hablamos de la colmena, hablamos de esta cuna donde va a estar, donde se va a criar una reina, y el tercer tema es el material, digamos. O sea, ¿qué material biológico vamos a utilizar? Normalmente hay un tema y una discusión de la edad de esa larva.
todos sabemos que tenemos un periodo que es bastante claro, ¿tá? Que es una vez que eclosiona esa larva, ¿tá? O sea, después de sus 3 días de huevo, una vez que eclosiona la larva, vamos a tener esos 3 días de periodo que se llama biopotente, ¿tá? O sea, esos 3 días posteriores son los que eh, eh, donde tiene la plasticidad esa larva de poder convertirse en reina o en obrera. ¿Tá? Cambiándole la alimentación, cambiándola de cuna, vamos a tener una nodriza o vamos a tener o digamos, una obrera o vamos a tener una reina. Entonces nosotros podemos elegir dentro de los 0 a 3 días. El tema es que cuando más nos acercamos al tercer día, la alimentación de esos primeros días va a ser menos eficiente. Entonces, cuando menos alimentada como reina esté, eh, en general vamos a tener individuos más pequeños o individuos que no tienen todas las características tan desarrolladas de una reina. Con lo cual, en general, buscamos larvas biopotentes que tengan a veces menos de 24 horas. A esta altura le diría que con 36 me arreglo, porque también es muy difícil, digamos, el hora a hora, el time de las larvitas tienen también mucho que ver con la época del año, con la alimentación que tienen, ¿está? Entonces, lo que vamos a hacer es buscar esas larvas. Si utilizamos un método seminatural, vamos a tener que buscar y no vamos a encontrar en ese cuadro todo lo que son larvas de la misma edad. Obviamente van a tener diferentes edades porque están todas dentro del mismo cuadro. Cuando trabajemos con un traslarve, con un método artificial, ahí es más fácil, digamos, para nosotros ir viendo la edad de la larva de acuerdo a el tamaño de la larva y también de cómo se encuentra dentro de la celda. Estamos. Eh, es muy subjetivo, a veces más grande, más chica, que sé yo, porque no todos vemos de la misma manera, no todos tenemos la misma iluminación, pero bueno, lo ideal es que la larva, digamos, no esté, digamos, ya hecha una media luna entera, o sea, que no esté la parte, digamos, que no estén las dos puntas casi cerradas, sino que la larva esté todavía un poquitito abierta, o sea, más paradita. Eso nos da un poco la idea de que tiene menos de 24 horas. Ya después se empieza a cerrar y bueno, y ahí se hace más gordita y bueno, eh, igual ustedes empiecen por lo que ven. ¿Tá? Lo Lo más más, importante a veces perdón, es sí, sí, lo más Luciano. práctico es enjaular la reina con un marco en un cuadro, un canasto técnico dentro de una colmena, cosa de controlar la hora de las larvitas para tener Sí, un mayor mira, control. ese es el control ideal, digamos. Si vos podés, digamos, una de las formas justamente de trabajar, cuando vos estás trabajando más en los primeros métodos que vas a utilizar, tenés que tener en cuenta que el panel que pones, por ejemplo, que si lo tenés adentro de la colmena, pero no tiene néctar, o si lo tenés adentro de la colmena ya limpio, la reina va a tardar, pero no tanto que si lo pones directamente que vos lo tenés afuera en un polillero, ¿se entiende? O sea, Claro, normalmente sí, cuando se utilizan esos cuadros, normalmente se ponen dentro de la colmena, en alguna colmena que esté medianamente grande y se lo pone con una rejilla excluida en la parte superior, para que el claro, cuadro ya esté limpio y ya tenga olor, claro, digamos, ¿no? Y a la reina claro, vos la encerrás y a las pocas horas va a empezar a poner, vas a ver normalmente una colmena bien desarrollada, va a empezar a poner por el centro, en el elipsoide, hacia los costados. Entonces, ahí claro. digamos, digamos, no es una regla de que vos la ponés y va a empezar a las 2 horas, a las 3 horas, eso, digamos, no lo sabés, pero bueno, Ah, vas a tener una diferencia de más o menos 6 horas. Eh, claro, una de las cosas sí, a veces que es difícil, es mantener las reinas
en veces sucesivas enjaulada dentro de los canastos técnicos. ¿Tá? Claro. Eh, Ujú. no le gusta estar enjaulada, a ninguno. A nosotros tampoco nos gusta No, estar obvio, enjaulado. Entonces es muy difícil a veces, por ejemplo, cuando producís jalea real, eso es una cosa muy interesante. Tenés muchas colmenas con muchos canastos técnicos. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, una más forma allá de de la edad, optimizar, no, que aparte necesitas mucha cantidad de claro, larvas. claro, no puedes perder tiempo buscando larvas, sino que ya ahí vas directamente Entonces, y claro, ya sabes que tenés lo que todo. se utiliza mucho el canasto, y de hecho, en muchos casos, hasta, hasta los mismos criadores, digamos, la sobrepueblan con abeja, ¿tá? Y le van sacando cría, pero le van poniendo abeja nueva, para que no tengan que Claro, alimentar y, entre comillas, apuren a la reina a poner más huevos. Entonces, claro, cuando vos estás en jalea, cuando los productores de jalea real necesitan sí o sí una gran cantidad de larvas, entonces trabajan con muchos canastos técnicos. Pero los tienen que ir claro, rotando, porque después donde te quedó un agujerito donde pudiste abrir la tapa y la reina se está, digamos, cuando ya abriste la colmena, la reina está arriba esperando para escaparse. Y no, a ver, así, y no es broma, es verdad, esto que te cuento y te lo puede contar cualquiera que, entonces, bueno, lo que hace, se va rotando, ¿tá? Se va cambiando el canasto directamente de colmena. Pero sí es un método claro, excelente, inclusive, no los he visto en nuestro país, pero sí en otros lugares, que vienen como unos soportes plásticos que se pegan al cuadro, a un cuadro normal. O sea, en vez de hacer un canasto, vos le pones dos soportes a los cuadros, uno de cada lado, ¿tá? Para que la reina esté directamente dentro del cuadro, en vez de tener todo el tema del canasto, ¿tá? Y sí, porque viene es con un bastante incómodo agujerito, es bastante incómodo, para digamos, ponerlo tienen que adentro, estar viste bien que está hechos, ¿eh? hecho, sí, tiene que estar muy bien hecho, porque es muy incómodo, viste, muy apretado queda todo adentro de la colmena. Claro, pero lo que pasa es que no tenés mucho lugar, porque vos pensás que tiene No hay que mucho lugar. estar entre el lateral del alza pero tiene que ser más chiquito que un cuadro. Entonces, y arriba el tema de los cabezales, que es por donde normalmente se te escapa, normalmente se le pone un poco de goma espuma para que asiente bien el cabezal, porque si no a veces, hay cabezales más finitos. Y ya vuelvo a Sí, repetir, la reina una vez que la enjablaste un par de veces, no tiene ya no mucha, le gusta el video. No, no le gusta para nada, no un poquito, si no le gusta para no, nada. Pero es un buen sistema, sobre todo para conseguir cantidad de cría, ¿no? Si uno dice, bueno, voy a agarrar y voy a hacer, Tengo eh, una orden para un paciente por internar que la venga a buscar acá. perdón, Gonzalo, ahí está, gracias, Gonzalo. Eh, Así que bueno, ese es el sistema, un sistema o el sistema más utilizado, diferentes tipos de formatos de sierra de reinas, que ya lo vamos a ver, con, lo que se llama sistema de autotraslarve. Hay un Lucas, sistema que se llama, sí, yo ¿quién habló? lo que hago para tratar de tener larvas eh, biopotentes es el día anterior levanto cuadros, busco donde hay postura a punto de eclosionar, ya lo marco el cuadro y al otro día agarro esas larvitas que ya no son huevos, digamos. Es más, le he sacado foto para ver bien cuáles eran y las marco Muy así. bien. Sí, mira, muchas veces, eh, por ejemplo, vos podés hacer que no, lo que hace a veces muchos creadores es, ir limitándole el tipo de cría que quieren que tengan. ¿Tá? Eh, Agarran en una reina, en una cámara, por ejemplo, y le van y le sacan, los cuadros de cría abierta. ¿Tá? Pero sin embargo le sacuden toda la abeja, le sacan los cuadros de cría abierta. Entonces te queda casi cuadro de cría perculada, algo de cría abierta siempre te va a quedar, y te queda casi un enjambre. Y vos le pones uno o dos cuadros a esa reina y te lo va a poner inmediatamente. ¿Por qué? Porque ujú, necesitan cría abierta. Entonces la forzás a hacer ese tipo de cosas. Eh, claro, Obviamente que Claro. eso tiene su tiempo. Muchos creadores lo que hacen es eso, ir sacándole los cuadros. O sea, una vez
que sacan para hacer traslarve, ese cuadro lo usan para otra cosa, pero no lo vuelven a poner en la colmena madre. ¿Tá? E inclusive hay algunos que una vez que lo ven que está todo lleno de cría, que está, perdón, todo lleno de huevo, ¿sabés dónde lo ponen? En las huérfanas, para que la llenen bien, bien de jalea. ¿Tá? Porque uno de los problemas más grandes que tenés, sobre todo cuando estás solapando entre el invierno y la primavera, es cuando la larva esté con mayor cantidad de jalea, digamos, en un colchón de jalea, el proceso es mucho más sencillo para sacar esa larva en el traslarve. Cuando la larva está media seca, porque a veces el crecimiento de la colmena es muy grande y vos no tenés todavía la cantidad de nutrientes suficientes para sobrealimentar a esas larvas, vamos a encontrar un poquitito de jalea y una larvita. Y es mucho más difícil y tenemos muchas más probabilidades de que esa larva, digamos, nosotros la lastimemos sin querer, digamos, el tipo de larva. Entonces, bueno, normalmente algunos lo que hacen es eso, digamos, sacar a la cría abierta. Obviamente siempre se trabaja con bastante alimentación artificial, ¿no? O sea, se le da jarabe y vos le pones 2 cuadros en el medio o a los digamos, o con uno, ponerle cría abierta y la reina automáticamente lo va a llenar y lo van a alimentar muy bien porque no tienen nada que hacer las nodrizas que están ahí. ¿Está? Eh, Eso es un método. Otro método, obviamente lo de los canastos es bueno, pero ya lo decía Luciano, no es recontra práctico, digamos, ¿no? Él tiene sus cuestiones. Diría que la obtención del material, cuando uno conozca a un creador o hable con un creador de reina, eh, lo primero que, no, primero no, pero una cosa interesante a preguntarle es cómo obtiene su material biológico, porque normalmente son esos secretitos o esas cositas que hemos aprendido y que bueno, que uno puede tomar de otro creador, porque bueno, es muy importante este tema del material biológico, no solo la edad, sino cuando uno necesita, vamos a decir, o cantidad o regularidad. ¿Tá? Si uno va a hacer, no sé, 2 traslarves por semana, sabe que 2 veces por semana tiene que tener larvita de determinada edad de las colmenas que nosotros seleccionamos, ¿no? Porque a ver, si hoy uno va y abre una colmena, por lógica va a encontrar larvitas biopotentes. Va a haber, más, menos, pero siempre va a haber. Es muy raro. Puede ser, por ejemplo, a veces pasa que tenemos un frío grande 3 días antes de hacer el traslarve y no encontramos larvita de la que nosotros, que encontramos huevo o larva grande. ¿Pero por qué? Porque ahí empezamos a ver, en cría de reina uno va digamos, en el día a día de la colmena. Entonces, capaz que a veces tenemos algún evento y hace que 3 o 4 días después no haya larvita. ¿Pero por qué? Bueno, porque hubo un frío. En ese momento la reina puso, pero con el frío directamente lo levantaron. Levantaron los huevos. En general, la abeja regula mucho la cantidad de postura que hay dentro de la colmena. No tanto así las larvas, una vez que ya nacieron, medios como que más o menos siempre van a tratar de alimentarla. Pero el tema de huevos, uno puede agarrar un cuadro lleno de huevos de que uno lo sacó de un canasto, que sea, ponérselo a alimentar a alguno y va al otro día y se lo limpiaron todo. ¿Por qué? Porque bueno, la colmena en ese momento regula la población a través de justamente la cantidad de huevos que, tiene, que va aceptando por día dentro de su colmena. ¿Estamos? Claro. Hay un sistema que prácticamente no se utiliza, pero nosotros lo utilizamos didácticamente para explicar que no siempre se tiene que hacer a través de larvas, sino se puede hacer a través de huevos, ¿tá? Que se llama Gorosipal. Es un sistema que consiste, eh, en principio, en buscar huevos de 3 días, ¿tá? O sea, ¿se acuerdan cómo estaban los huevos de 3 días? Apoyados prácticamente Acostados. en la celda. Acostados. Acostado. Está bien. Como muchos de ustedes ahora, estaban acostados. Entonces, ¿qué se buscan? Lo que se hace es primero cortar, o sea, yo lo vi y lo hicimos, lo intentamos hacer en la escuela, no nos dio mucho resultado, pero bueno, pero lo hicimos.
Y en realidad se cortaba, bueno, se cortaba el panal, se le cortaba todo lo que es la construcción, o sea, nos quedaba como si fuera una cera estampada, pero con todas las larvitas, con todos los huevitos, y ahí se usaban dos cilindros, un cilindro más grande y otro cilindro más pequeño. Entonces, uno se apoyaba en el cuadro y con el otro se cortaba. Y lo que hacía era sacar una pequeña plaquita eh, en donde estaba en el medio el huevito. Y con el movimiento inverso al que lo había sacado, lo iba a colocar adentro de una celda, ya sea de cera, en ese momento era casi todo de cera. Entonces lo que uno hacía era trasovar, no traslarvar. Lo que sea era trasladar Claro. un huevo de una celda, digamos, de obrera a una celda que uno había preparado. ¿Por qué no tocarlos? Porque la verdad que esto no sé si alguna vez bien se confirmó, pero en ese momento estaba la sospecha de que al tocar uno el huevo con algún elemento metálico, automáticamente eclosionaba el huevo, estando o no listo para eclosionar. Eso lo decía alguna bibliografía, nosotros lo probamos, hicimos trasobar con aguja de traslarve, eh, todo, todo en búsqueda de que la larva sea con la edad más pequeña posible, ¿no? Se entiende por qué usamos huevo y no larva. Porque uno poniendo un huevo sabe que cuando nazca esa reina, cuando nazca ese huevo, automáticamente va a ser aceptado como una reina porque está dentro de una celda para reina. Entonces, bueno, es como que vamos a tener una alimentación más completa. Sin embargo, bueno, es un método que hoy prácticamente yo no lo he visto que se use en producción en ningún lado y está más citado como el sistema de Trasove y lo utilizamos para explicar que, bueno, también se pueden utilizar huevos, ¿no? Son muy lábiles, o sea, es muy fácil que ese huevo no, digamos, tocándolo uno directamente, si bien, por ejemplo, resisten el frío, resisten un montón de cosas, parece que la cuestión mecánica a veces no les juega bien. ¿Mm? De Claro, el hecho, manejo. vuelvo a repetir, nosotros Sí, intentamos traslarvarlo y nunca nos dio muy buen resultado. Eh, o sea, en realidad en ese momento éramos más jóvenes, teníamos más tiempo y hacíamos estas cosas para probar cómo salía. Como hablamos, el método de traslarve lo van a ver, normalmente vamos a utilizar algo que se llama cebo, ¿tá? Un medio para que esta larva que nosotros sacamos de un panal, de la colmena seleccionada, va a ir a la celda artificial y no podemos utilizarlo en seco. ¿Mm? Normalmente el cebo es una mezcla, eh, cebo a ver, cebo no de grasa, sino que es de cebar, de generarle un cebo a la nodriza. Normalmente se utilizan mezclas en proporciones variables de acuerdo a la temperatura de jalea real y agua. ¿Mm? Lo mejor es trabajar cuando uno organiza una colmena, ir al cuarto día, tercero, cuarto día, y tratar de cosechar jalea real de esa misma colmena, de celdas que ya empezó a alimentar eh, y que nosotros como la necesitamos, que sea huérfana y que no tenga celdas ya criadas que nos puedan, digamos, naturalmente eliminar las que nosotros le ponemos, las vamos a eliminar y en esa eliminación vamos a cosechar la jalea real. Y vamos a utilizar esa jalea real diluyéndola en general con agua destilada o con agua. Hay que fijarse un poco que el agua, digamos, que vamos a utilizar, si bien en general no hay problema, pero por ejemplo, si estamos en determinadas zonas de aguas muy duras, o si tenemos, qué sé yo, si vamos a utilizar agua de la canilla y tenemos agua corriente de red que puede tener lavandina, más vale sacar el agua, tenerla por lo menos 6 horas sin utilizar, cosa de que, o 24 horas, cosa de que la lavandina o el cloro que tiene evapore y no traslade ningún olor. Eh,
puede trasladar olor, pero bueno, no hay, no, lo mejor siempre tomar todas las precauciones. Después cuando nos va saliendo cada vez vamos tomando menos precauciones y un día nos falla algo y nos quedamos pensando por qué, qué fue. No, Eh, pregunto, sí, ¿no hay ninguna diferencia entre hacer un traslarve con jalea real pura o, o con jalea real diluida con agua? ¿No varían nada o sí varían algo? no, para, pura, diluida o que vos sacaste, digamos, o una comprada comercial diluida. No, que uno saque, que yo hago la jalea, voy, Claro, la saco y cuando después vos sacás la diluís, sí, vos sabés que hay hago, diferencia. es mejor con jalea así, sin diluirla, ¿no? O diluida, No, no, siempre diluida. pero Después diluida. ahí en la práctica lo van a ver, porque uno habla de proporciones, en realidad normalmente lo que hacemos es preparar un líquido, digamos, con una dilución bastante baja, o sea, no dejamos, digamos que un 30-40% de agua en jalea real, digamos, pura, que nosotros cosechamos. Y lo que Claro. vamos a buscar, normalmente los creadores tenemos como práctica, es con el cebo poner una gotita sobre la uña e invertir el Que dedo. sea viscoso, claro, para que no se Si está muy caiga después. pegada, viscosa, vamos a ver de que no se mueve y que es muy dura. Ahora, si la gota se chorrea, quiere decir que está muy líquida. ¿Está? Claro, ¿Cuál es la consistencia ideal? Que esté suficientemente líquida y que se quede adherida a nuestra uña por tensión superficial. ¿Está? claro. Vos me decís, sí, pero eso es muy casero. No sé, preguntarle a otros creadores, y más o menos casi todos tenemos algún sistema similar. La idea es que cuando hace mucho calor, primero protejan mucho estas traslarves. Normalmente cuando hace calor y nosotros sacamos un cuadro de cría, eh, tenemos que cuidar mucho que no le dé el sol. El sol es terrible. En Ujú. no sé, en 10 minutos que le dio el sol, nos mató todas las larvas. El sol en forma directa, digamos, es muy complicado. Entonces, lo que buscamos es protegerlo, digamos, del sol. Y después la humedad. Claro, la humedad. Normalmente, lo que se utiliza cuando uno tiene que hacer grandes traslarves es un trapo húmedo que se va a cubrir toda la parte del cuadro donde nosotros no estamos trabajando. ¿Se entiende? O sea, nosotros vamos a ir seleccionando un pedacito, un lugar donde trabajamos con las larvas y después la otra parte del cuadro no la vamos a usar, entonces trabajamos con un trapo húmedo. Ahí lo vamos corriendo y vamos seleccionando y cuando vemos que se seca un poco, lo humedecemos de vuelta. De hecho, había un gran criador en Argentina que se llamaba Jancito Naveiro, eh, el cual, digamos, tuve la suerte de conocer, pero muy de pequeño, era muy niño, yo en realidad no sabía ni quién era, pero bueno, lo conocí de vista. Eh, Sí, de acá de mis pagos, claro, sí, sí, de acá en sí, 25 pero de bueno, mayo, ¿eh? Perdón. de acá de 25 de mayo. Claro, mira, nosotros estábamos en Lobos y lo fuimos a visitar un par de veces con mi papá, cuando mi papá estaba con el tema de cría de reinas, y él lo que usaba, me acuerdo grabado, que ya después se lo escuché a otro criador que también lo había visitar, él utilizaba plantas ¿vieron lo que se llama la oreja de elefante? Esas plantas con hojas muy grandes, que normalmente esas Ujú. plantas cuando hay baja humedad se ponen tristes. ¿Tá? Entonces lo que él decía que para trabajar en crianza reina, para hacer traslabe, necesitaba un método ambiente. En vez de usar un medidor de humedad, directamente usar las plantas. Entonces las plantas tenían que estar Mira, muy lindas, inclusive buscaba que esas plantas a veces en la parte dorsal se le generan como pequeñas micro gotitas de agua, decía que ese era el estado ideal, porque él regaba adentro antes de empezar a hacer los traslados y esas cosas. Eh, digamos, tomó muchas cosas del exterior y tuvo digamos, y fue buen maestro de un montón de los creadores que hoy dicen que utilizan la genética de él. Pero bueno,
Yo digo, ya les digo, era muy chiquito cuando lo conocí. No lo puedo, digamos, técnicamente nunca le pude preguntar nada porque yo no estaba en ese momento con la capacidad de preguntarle nada. Así que bueno, pero yo siempre me acuerdo de ese tipo de cosas, bueno, algunos otros conceptos que él tenía, que él los contaba y bueno, en cierta forma los creadores de Reina en Argentina y a nivel mundial son medios místicos, digamos, ¿no? Tienen todos sus secretitos, sus cositas de hacer las cosas. A veces uno no sabe cuán reales, eh, porque bueno, después uno ve investigaciones que contradicen todo lo que ellos hacían, pero bueno, a ellos les funcionaba igual. Eh, Claro. entonces, en realidad tenemos que tener mucho cuidado con esa larva, digamos, ¿no? Y bueno, y después vamos a ver, vamos a usar cebo. eh, en muchos criadores y lo que hacen y mucha gente que está empezando, normalmente lo primero que hace es preparar los listones. Los listones son unos palitos de madera, para no lo vieron, ya lo van a ver en vivo y en directo, en donde se van a poner las cupulitas, ¿tá? Pegadas, ¿tá? Cada aproximadamente entre 1,2 y 1,5 centímetros entre cupulita y cupulita. Y una vez se pueden pegar con cera, se pueden pegar, algunos casos se pegaban con algún cemento. Yo, por ejemplo, cuando nosotros producíamos jalea real, las pegábamos, voy a decir la marca, total, no creo que en ese momento con Poxirran, con Tolueno y todo, porque no, todavía nadie lo utilizaba para otra cosa. eh, y después le dábamos un baño de cera. ¿Pero por qué? Porque en jalea real uno vuelve, siempre está utilizando el mismo listón. ¿Se entiende? En cambio, en Cría de Reinas, en realidad, una vez que esa celda fue aceptada, lo que uno tiene que hacer es sacarla y ponerla en un núcleo de fecundación a los X días de que uno hizo el traslarve. ¿Se entiende? Entonces se van a preparar las listones, ¿ah? Y muchos lo que hacen es poner en alguna, o una alza con una rejilla excluidora o una media alza vacía, sin cuadros, ponerlos arriba de una colmena fuerte y rociarlos con un poquitito de jarabe. ¿Para qué? Para que las abejas vayan y limpien y le vayan transmitiendo ese olor, digamos, de colmena o de abeja a esos listones. ¿Estamos? Entonces me dicen, ¿es necesario hacer eso? Y qué sé yo, capaz que nosotros lo guardamos en casa y justo habíamos pasado Blend en los muebles y nosotros nos dimos cuenta y después nos falla todo. Entonces, vuelvo a repetir, uno trata de ir minimizando todos los riesgos. Una vez que le va tomando las manos, ya se va dando cuenta qué cosas son importantes y qué cosas no. ¿Tá? Por ejemplo, una vez a mí me pasó que empezamos a tener poca aceptación cuando uno empieza a hacer el traslarve y empieza a trabajar con las agujas de traslarve, con la espatulita que utiliza para poner el cebo dentro de la celda, normalmente lo limpio con alcohol. Y, y empezamos a tener una mala aceptación y no sabíamos bien qué era. Y bueno, resulta que después, oliendo el alcohol que nosotros estamos utilizando, que era un alcohol en gel, estaba aromatizado y tenía un olor de esas cuestiones, digamos, no sé, como de esos nombres medio raros, pino del bosque, bueno, tenía un olor raro y nosotros estamos seguros que eso, que fue eso, que sin darnos cuenta, obviamente íbamos transmitiendo el olor y bueno, y ese cambio de olor, un olor, digamos, sintético, hizo de que tuviéramos menos aceptación de lo que veníamos teniendo, ¿no? Eh, Dentro de lo que es la parte de traslarve, también hay una técnica que en algún momento se popularizó mucho para asegurar la alimentación en sí de la celda real, que es el doble traslarve. ¿Qué significa esto? Es hacer un primer traslarve, ponerlo dentro de la colmena, que la colmena lo acepte, y al tercer día, antes de que empiecen en tercer, cuarto día, empiecen a cerrar esa celda, se abre de vuelta la celda, se saca la larva grande que está ahí adentro y se pone nuevamente una larva chiquitita. ¿Se entiende? ¿O no se entiende?
¿Y para qué es eso? Para asegurarte sí o sí que esa larva siempre va a tener toda la comida, o sea, le va a sobrar la comida. ¿Se entiende? Ah, ok. O usa la comida de la primer larva, la ponen arriba de Exacto, esto. la primer larva vos la sacás, pero dejá toda la jalea, digamos. No cosechás la jalea. Le dejás la misma jalea y Claro. le pones. En realidad, según los ensayos que se hicieron después, no se han, a ver, no se han notado grandes diferencias entre una larva bien alimentada con un traslarve que con dos traslarves. O sea, la larva va a poder alimentarse, va a poder consumir una determinada cantidad de jalea real. Si vos le pones el doble, no la va a poder comer. No la necesita. Y te vas a dar cuenta cuando está una larva bien alimentada que ni bien sale la reina, ni bien, digamos, sale de la celda, normalmente en el fondo de la celda vamos a encontrar un resto de jalea real muy pegada, digamos, como una goma, que es la jalea que no comió. Inclusive a veces no está hecha con una goma, pero está ahí en el fondo. Normalmente la cantidad de jalea que le entregan las nodrizas a esa larva siempre va a ser más que suficiente para criarse. Obviamente que si la celda es chiquitita y tiene poquita jalea y tiene qué sé yo, se va a criar, pero bueno, puede ser de que el tamaño no sea el ideal y con ese tamaño no sean ideal es el abdomen y las ovariolas que están adentro. Siempre se han preferido reinas más bien de un tamaño grande que pequeñas. Pero bueno, el doble traslarve también lo citamos porque existe y porque en algún momento la van a escuchar y es esto de sacar una larva y poner otra. Lo que Y en sí el, normalmente, disculpa Lucas, sí, en el doble sí. traslarve, ¿no varía en cuanto a la calidad de la jalea real? Vos decís que cantidad no, bueno, o sí, pero la larva va a llegar No, a en cantidad, consumir claro, lo que, cantidad le lo va a que sobrar. necesite y lo que, claro, va a sobrar. Y en cuanto a la calidad, va a No, ser, va a ser más de, bueno, hay un tema ahí y es una buena pregunta porque en realidad a ver, y esto lo razonamos en conjunto. Normalmente las primeras horas siempre va a tener la jalea, la fase que se llama jalea real lechosa, que es más translúcida, es más líquida y la larva es mucho más chiquita. Y a nosotros, si hacemos un traslarve y queremos molestarlo para aprender, siempre que sea para aprender, vamos a las 24 horas y vamos a ver que las que las aceptaron están las larvitas y las celditas son chiquititas. El segundo día van a crecer un poco más y vamos a ver que la alimentación masiva se da entre el casi tercer y cuarto día, casi cerrándola. Y ahí es donde está la pastosa. De hecho, el color es bastante diferente y la pastosa inclusive tiene la cuestión de que, eh, digamos, cambia de olor y sabor de acuerdo a la floración. O sea, como que tendría más hidratos de carbono. Claro, Eh, más ácido. pero bueno. Pensándolo por lo que vos decís, sí, podría ser que esa larva tenga mucha más jalea pastosa de la que podría comer, digamos, ¿no? Así todo, si lo quieren probar, lo que van a ver es que tiene un sobrante, pero que en realidad es como que, bueno, que estamos criando a un individuo que nunca le faltó el alimento y sabe porque de aceptaciones, ¿tá? Porque vos en el primer traslarve vas a suponer que te hiciste un muy buen traslarve y tenés el 80% de aceptación. Y en el segundo traslarve vas a tener también un problema de aceptación, o sea que puede ser que tenga de vuelta el 80%, con lo cual vas a estar bajando la cantidad de celdas reales totales. Si vos me decís que si se justifica, yo creo, particularmente yo creo que no. Yo creo que el problema en la colmena madre que está, perdón, en la colmena creadora que está utilizando el iniciador y ve que no tiene una buena producción de jalea, eh, directamente cambiar la colmena, ¿tá? No hacer doble traslado, nada por el no, estilo, sino que porque acá tienen muchas que ver las características propias de cada unidad productiva. Muchas veces hay colmenas que tienen un montón de abejas
están todas en equilibrio, tiene todavía cría abierta. Uno le parece que van a aceptar un montón por un traslarve y no le aceptan 4, porque encima no es que, si no te aceptan nada, vos decís, bueno, a ver dónde fallé, pero si te aceptan poco, es más difícil, porque algo te aceptaron. Y de repente una colmena que está más chiquita, que no tiene tanto dedo, vemos que hace unas células reales muy grandes, con buena alimentación. Y entonces a veces tiene que tener el factor, digamos, genético o los factores secundarios que no sabemos, digamos, cómo interactúan en este caso. ¿Ya? Eh, pero bueno, nos ha pasado de tener perdón, de tener iniciadora, de que no te aceptan, no te aceptan, y bueno, directamente agarrás y la Hay cambiás, que ¿no? cambiar, claro. Listo. Se cambia y listo, y se aprovecha la abeja para otra cosa, porque bueno, no tiene las características. ¿No? Es más, hay algunas abejas que son tan limpiadoras que cualquier cosa que tenga un olor o formato extraño te lo van a sacar, y otras no. No sé si, por ejemplo, los que han utilizado para curar cartones de Albencap, lo van a ver, no tienen que hacer ninguna prueba, van a ver que hay algunas colmenas que dejan las tiritas de Albencap. Digo el encuadre porque es cartón, digamos. Si usaron los otros productos, digamos, que tienen un soporte plástico, bueno, tanto no van a comerse el soporte, ¿no? Pero, pero es notorio como hay algunas colmenas que directamente tienen fuertes mandíbulas y un instinto muy grande de limpieza, y otras no. Otras capaz que está la tira y uno la puso hace 20 días y está con un poco de propóleo, pero no, nada. Y después, bueno, tenemos sistemas, digamos, donde confinamos la reina, como el cuadro técnico, el canasto de Farrar. Eh, Hay dos sistemas, son parecidísimos, en donde lo que nosotros hacemos es enjaular, a ver si creo que tengo unas fotos, enjaular la reina dentro de un lugar en donde va a poner los huevitos en un panel plástico, pero que del otro lado esos huevitos que nosotros vamos a utilizar para no tener que hacer el traslarve. O sea, la misma reina va a poner en un panal y del otro lado hay, hay unas celdas que están receptivas justamente, donde va a estar el huevito, la larvita y que nosotros vamos a utilizar para poner. Lucas, estás con algunos problemitas de conexión. Lo perdimos, me parece. Ay. Sí, sí. Se venía cortando ya. Sí, vamos a ver si... Démosle unos minutitos a ver si se reconecta. Esperemos un cachín, un minutito. Sí, está tratando de entrar de nuevo, así que démosle unos segunditos. Una pregunta, Paola. Sí, Eh, Nahuel. ¿qué sistema se usa en la escuela mayormente para cría de reina? ¿Cuál es el más común que usamos en la escuela? Y profe, ahí está el profe Juan. El sistema Dolitle. El que estuvieron viendo hasta ahora, chicos, el sistema Dolitle. El seminatural prácticamente no se usa.
está entrando, a ver si entra. Esperemos unos segunditos. Voy a pausar la grabación. Gracias. Ahí estamos. Sí. Bueno, para cerrar un poco lo que les quería comentar, que recién ustedes preguntaban qué método se utilizaba. Normalmente, como les comentaba, los métodos naturales obviamente son el estado natural de la colmena, está una colmena que está por enjambrar, una colmena, digamos, que quedó huérfana o que quiere reemplazar la reina. Los seminaturales, que en realidad lo que hacemos es modificar una celda y normalmente se utiliza sobre una huérfana que tiene de acuerdo a la forma. Tenemos el tema de Cortenarco, Guardagriego, Apachanzac, Alley. Y por último, los artificiales, en donde lo que nosotros hacemos son celdas artificiales más traslarve en general, o trasove, pero en general traslarve, y que combinamos colmenas. ¿Tá? El método más conocido a nivel mundial y el más utilizado en Argentina es el DOLIT. No se utiliza capaz que, o sea, están todos hechos en bases al DOLIT. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente se utilizan larvas, se utiliza un traslarve y se utiliza una combinación de colmenas. Ahora, las colmenas van a recibir, como yo hoy le decía, el nombre de acuerdo a la tarea que haga. Entonces, se la va a llamar continuadora cuando luego tiene que criarla, pero que ya le inició otra colmena o la misma colmena. Y le vamos a llamar terminadora cuando es una colmena que cría la celda, pero en realidad lo único que hace es guardar la temperatura y la humedad de esa celda mientras pasan los días y van pasando las diferentes transformaciones dentro de las celdas. Pero el sistema DOLIT es un sistema que justamente va aprovechando la mayor capacidad de las colmenas y utiliza normalmente huérfanas como iniciadoras. Luego esos cuadros, esos listones, se pasan a otras colmenas que se llaman continuadoras, que son semihuérfanas, en donde uno tiene una alimentación más parecida a una celda de enjamblazón, para luego dejarlas ahí o pasar a terminadoras. Ese es el sistema completo del DOLIT. Casi todos los criadores en Argentina utilizan algo similar, alguna huérfana, alguna doble reina, pero con un traslarve, ¿se entiende? Eh, con algunas pequeñas variaciones. Vamos a ver que casi todos los criadores tienen alguna variación, algo que le han agregado, que le han sacado, o el tipo de colmena iniciadora que utilizan. En general es un poquito ahí en donde está la variación. Después casi todos hacen listones con celda de plástico, con algún tipo de cebo, normalmente jalea real, y es un traslarve. Consultas, a ver, Mario, que no me deja pasar. ¿Qué otro cebo puede ser? Pues dijiste normalmente jalea real, Mira, pero normalmente jalea, pero está citada varias cosas. Por ejemplo, algunos sacan larvas de zángano, lo pisan, digamos, y en ese pisoteo de zángano, en ese, digamos, no me sale la palabra, perdón, esa pasta de zánganos es que de ahí vos... Macerado de zánganos. ahí está, gracias, Pau, no me salía la palabra. En ese macerado de larva de zángano podés utilizarlo, digamos, ¿no? Más que todo porque sería una de las cuestiones es que si nosotros agarramos la larva y la ponemos, por ejemplo, en agua destilada, por una cuestión isotónica, va a reventar. ¿Tá? Si la ponemos en agua con azúcar, no. Eh, Inclusive algunos la ponen en miel. Eh, yo creo que en miel no andaría muy bien, pero bueno, hay otros que tralarvan en seco, ¿tá? Lo cual es mucho más complicado. ¿Por qué en seco? O sea, no le ponen cebo ni nada. El cebo solamente va a servir de transporte a la larva.
O sea, para que esté en una sustancia húmeda, no se deseque y que tenga más o menos isotónica con ella misma, con la larva. ¿Por qué digo esto? Pues si uno pone un traslarve, ¿tá? Eh, y lo va a mirar a las pocas horas, van a ver que el cebo lo limpiaron todo. En algunos casos va a estar la larvita con un poquitito de cebo, muy donde está apoyada, pero todo lo que nosotros le pusimos lo limpiaron y la empiezan a alimentar sobre algo que está casi en seco. ¿Tá? Eh, con lo cual, en realidad, el cebo lo que hace es conservar la humedad, digamos, isotónicamente de esa larva. No es que va a comer cebo, no es que. Por eso es importante hacer un traslarve y no estar grandes periodos de tiempo sin llevarlo a la colmena, sino que normalmente ir haciendo los traslarves y llevándolo a las diferentes colmenas, cosa de que puedan empezar eh, a alimentar a a alimentar a las celdas. ¿Mm? Bueno, esto, esperen un segundo que tengo el problema. Eh, bueno, estos son algunos de los. Este es el. Ah, ahí está. Bueno, este es el método. Este es el NICOT. ¿Mm? Eh, como verán, de acá de un lado van todas cupulitas. Esta es una cara. De la otra cara, lo que van a ver son las celditas. ¿Estamos? O sea, la reina va a poner huevos de una de las caras y automáticamente van a quedar, digamos, el fondo de esa cara. O sea, esto, fíjense que pueden uno pasar de un lado para el otro, va a quedar directamente en esa cupulita. ¿Mm? Obviamente, uno pone la reina y, y le tiene que poner esta rejilla excluidora para que las abejas puedan entrar y salir, pero no se vaya la reina. La reina tiene que estar confinada directamente ahí. ¿Mm? Entonces, la ponemos en un cuadro, todo el método, ya con todas las cupulitas de atrás, ponemos directamente en un cuadro, las cupulitas no llevan nada, no llevan jalea, no llevan cera, no llevan nada, tienen que estar, no. Algunos inclusive la ponen unos días antes para que se familiarice y la abeja lo limpie, y luego buscamos la reina y por este taponcito de acá la ponemos dentro de este cuadrito o de esta cajita. Normalmente se la deja, y acá hay toda una gran discusión, porque normalmente la reina, una vez que empieza a poner en poco tiempo, tiene la capacidad de poner todo esto, o sea, porque no son tantas. Si no me equivoco, creo que son 100 las cupulitas que van. Con lo cual una reina que se supone que pone 2000 huevos, o sea que está en plena producción, la pondría en un ratito. El asunto es que, el asunto es que si uno saca a la reina, al poco tiempo le limpian todos los huevitos. Entonces, normalmente, las primeras veces que usamos este aparato nos funcionaba mal porque limpiaba todo. Y normalmente lo que hacemos es dejarla confinada por lo menos hasta 3 días y medio, 4 días. O sea, sacarlo no cuando tiene un huevito en el fondo, sino cuando tiene una larvita en el fondo. ¿Se entiende? Hay algunos que lo sacan huevitos y lo aceptan, pero nosotros yo digo personalmente, no he tenido nunca suerte con eso, no me ha funcionado el método. Y esta cupulita, una vez que uno lo saca, es chiquitita, la pone en este soporte, y este soporte es el que va en el portalistones. ¿En dónde lo va a poner? Bueno, lo puede poner en una colmena huérfana, una semihuérfana, de acuerdo a cuántas celdas va a utilizar. O cuántas celdas puede llegar a aceptar esa colmena. Obviamente, si es una huérfana,
sin cría como un starter puede aceptar un montón de celdas, pero luego la tenemos que poner en otra colmena, ¿tá? Y mientras que si es una semi-huérfana, vamos a tener que poner una menor cantidad porque sabemos que la van a alimentar mejor, pero van a seleccionar mucho más la cantidad que pueden llegar a alimentar. Y una vez que la celda ya está estirada y que ya está bueno, lo que se hace es se pone este rulero alrededor, y en muchos casos uno lo puede poner esto y usarlo como protector, o en algunos casos que uno quiera tener, digamos, reinas vírgenes, le cierra la tapita, lo deja en el cuadrito y uno lo que va a encontrar 11 o 12 días después de que hizo el traslado a la reina caminando ahí adentro de la jaulita. ¿Mm? Ese sistema ya lo van a poder ver allá en la escuela, mírenlo. Algunos lo han utilizado, creo que algunos lo han comprado, no sé si estaba en Amazon o en Alibaba, pero está, digamos, se puede llegar a comprar. Acá no sé si alguien lo tiene ahora y si lo tiene deben tener uno o dos como para vender. Eh, y hay gente que lo utiliza, digamos, ¿no? Y que bueno, que necesita pocas celdas y bueno, lo pone una, dos veces o tres veces por año y listo. Y esto, por ejemplo, son celdas hechas con un método seminatural. ¿Tá? Este es un método seminatural, se llama Pachansac, que lo que se hace es poner en una colmena huérfana un aro, ¿tá? Alrededor, como si fuera el marco de una rejilla, pero más alto, aproximadamente entre unos 7 y 9 centímetros, perdón, y tiene dos soportes en donde el cuadro queda acostado arriba de la cámara. ¿Tá? Y lo que uno hizo para que estas celdas queden un poco separadas fue romper las celditas alrededor, como hablábamos hoy, y seleccionar, ¿tá? Con una virome algunas de ellas. A veces funciona, a veces no, a veces le aceptan las que uno rompió y no le aceptan las que uno seleccionó. ¿Tá? Eh, Así que bueno, luego van a tener más, eh, van a seguir en la práctica con estos temas y nada más. Bueno, preguntas, comentarios. Luca, Si no hay hola. consulta, yo tengo sobre las feromonas después. Vuelvo al tema. Dale. Aguja de traslardo, ¿cuál usás? ¿La que viene con el alambrecito o la que apretás de arriba? Mira, ahí la aguja de traslargo es un elemento bastante particular de la persona. Yo, por ejemplo, hay gente que utiliza uno que es como una lengüetita, que sale una lengüetita, digamos, que uno la aprieta y sale la lengüetita, eh, y queda la larva ahí, entonces cuando larga, la lleva y cuando larga, esa lengüetita se va para adentro y cae la larva. Yo nunca lo pude hacer funcionar. Después vienen algunas agujas que como si fueran material de dentista, que tienen una lupa en el medio. En algún momento venían unas que tenían una luz, unas de luz que le salía arriba. Yo directamente es una aguja que finita, que uno nos da 2 mangos. Bueno, me acostumbré a esa. Antes las hacíamos con chapita de acero inoxidable, cortada muy finita y con un palito. Eh, Lo único que tenían, lo único que yo le busco es un poco darle un borde para que cuando yo esté trabajando, eh, la misma mano no me esté tapando la celda que voy a trasladar. ¿Mm? Y luz. Normalmente usan casi todos, ya usamos se han El popularizado Mervin. mucho entre los creadores las luces, esas lámparas de minero, eh, porque le vas dando. Le va dando inclinación. Yo estuve buscando y no pude encontrar, pero les prometo que les voy a traer en la próxima vez una foto de algunos elementos, no solo míos, sino de otros creadores. Por ejemplo, que son cuando uno está criando mucho tiempo, que usa como atriles, y lo van a ver en la escuela, atriles, algunos hechos caseros y algunos hechos específicamente para poner el cuadro
Normalmente el cuadro, cuando uno utiliza para traslarve, lo invierte, ¿tá? Acuérdense de la inclinación de la celda. Entonces, si uno lo pone, eh, digamos, con el cabezal o con el listón superior para la parte de arriba, tendría que estar mirando en esta forma. Entonces, normalmente se invierte el cuadro y uno puede estar mirándolo y entrando con la vista de este lado y obviamente con la lámpara de minero o en algunos casos con una lámpara de atrás, ¿tá? Tiene que tratar de que las lámparas sean de luz fría, porque, bueno, cuando hace muchos años atrás teníamos ese problema, no había lámparas frías, eran todas más o menos calientes, y bueno, calentaba el ambiente, inclusive derretía un poco los panales, pero con una buena luz. Inclusive hay gente que traslada al sol, pero normalmente cantidades pequeñas. La verdad que el sol, eh, eh, no a pleno sol, pero sí que entrar, tiene una energía luminosa que a veces es difícil de igualar, ¿no? Con lámparas o lo que uno quiera. El tema es que no puede estar mucho tiempo ese cuadro al sol porque se secan muy rápido las larvas. ¿Alguna otra consulta que no sea de feromonas? Bueno, como le decía Juan, hay un poco en el intervalo. Normalmente después, lo importante es que ustedes sepan que existen diferentes métodos y que no en todo, porque uno dice, "Ay, yo no puedo hacer reina porque no puedo hacer traslarve". Obviamente todos utilizamos el traslarve. ¿Por qué? Porque a diferencia de los métodos naturales o seminaturales, uno en el traslarve no rompe ningún tipo de material. ¿Tá? Si uno está cortando cuadros, haciendo corte en arco, es todo material que uno va rompiendo, digamos, cuadros que le va cortando pedazos y esas cosas. Si se acostumbra a hacer el traslarve es mejor, es más fácil. En Argentina casi todos los apicultores o gran parte de los apicultores saben, no casi todo, eso ahí miento, hacerlo, digamos, pero no es nada complicado. ¿Ah? Después sí es tener un poquitito más de mano en lo que uno va de planificar y que más o menos le salga, ¿no? Porque uno cuando está probando, capaz que un día te salen 10 celdas, otro día 30 y vos no sabés bien los factores. Cuando ya necesitas saber que vas a necesitar tantas celdas para tal momento, vas a necesitar tantas, ahí se empiezan a complicar un poco más las cosas. Pero yo les diría que, aunque no lo necesiten, empiecen a probar. Empiecen a probar y no esperen a necesitarlo, ¿tá? Porque esto es mucha práctica, mucha mano. Hay gente que le sale de primera y siempre. ¿Mm? Hemos tenido alumnos que hacen, alumnas, sobre todo alumnas, en general cuando se utilizan las traslarvadoras, no sé por qué, pero las mujeres siempre tienen mayor efectividad en el traslarve que los hombres. Será porque tienen más paciencia, será porque, no sé, porque buscan alguna forma. De hecho, cuando se trabajaba en 25 de mayo, que estaba vos, Luciano, era una de las lugares de mayor producción de jalea real de Argentina. Después se fue perdiendo un poco eso, pero en un momento era cantidad de productores en 25 de mayo produciendo jalea, pero era aparte zonal, porque te ibas a Saladillo y no había, pero el 25 de mayo todos habían aprendido de otro, ¿no? Era algo que era muy Y de acá, ahí. y acá los más grandes eran Dardo Rovera, Belmar Sí, Dardo, sí, Marchesotti, sí, 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 sí. quizás Marchesotti, sí, ellos vos sabés que producían muchas salidas. nosotros habíamos invitado la primera vez, justamente cuando yo era director de escuela, los invité a los Marchesotti y no se animaban, ellos eran los más grandes, qué sé yo, Shalom, ya Marchesotti no estaba tan grande, pero bueno, no, que yo no me animo, que esto y que lo otro, y él nos lleva a conocer a Dardo Rovera, porque Dardo ya había dado varias clases en la escuela de, como es, en la escuela agraria y qué sé yo, y como que ya había dado unas charlas y todo eso. Y bueno, a partir de eso Dardo dio varios cursos y charlas de producción de jalea real, inclusive estando en Sada fue cuando publica su libro sobre producción de jalea real. Así que es un... Claro, el libro que publicó. Sí. Sí, 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 sí. Eso sabían. Yo los conozco, sí, bueno, Marchesotti falleció, pero Dardo todavía está ahí
Está ahí, está vivo está con y la bueno, panadería. podemos charlar de la panadería. Sí, Claro, él tipo que sabe variaba, mucho. digamos, entre panadero ahí está. Si tiene una ocupación, no me pregunten por qué, pero ahí en 25 había más de uno que era panadero y apicultor. ¿Está? Bueno, Marchesotti y Eduardo Rovera, los dos eran panaderos, justamente. Eran También. panaderos. Los dos, Así que sí. bueno, no sé cuáles sería, habría que hacer algún estudio sociológico, porque los de Sí, panadero de 25 de mayo en eran serio. productores de jalea. Quizás tendrían buena suerte haciendo el pan y la jalea. Les venía bien. Sí. Bueno, una de las cosas Los que yo vi con ellos, porque los visité primero, antes de que vengan a dar el curso en SAD, a ver cómo trabajaban y todo eso, eh, me llamaba la atención que casi todas las personas que trasladaban eran mujeres. En general, en el caso de Dardo no tenía unas chicas, en el caso de Manchesotti, una era la hija, creo, y la otra la sobrina, y eran las que hacían los traslarbes. Y bueno, me quedó ahí. Es más, creo que Dardo lo cita en el libro. Así que bueno. casi, Beatriz, sí, sí. ¿cuál era tu pregunta de feromonas? Sí, no es una pregunta, sino es una aclaración, ya que nos Ah, quedó la bueno. duda, la duda antes, estoy con la filmina de la clase de iniciación de feromonas. Ah, mira, yo Este, también. y nos quedaba la duda con Luciano y creo que era Federico el otro chico. Sí. Nasanov marca las fuentes de alimento a corta distancia Ajá. y la Ajá. Footprints No sé. marca las fuentes de alimento. Digamos que Sí, en debe ser general. en general, claro. Y después tenés marcado negativo las glándulas mandibulares que marcan las flores que ya fueron visitadas. Perfecto. Ajá. Esa Muchas era gracias, Beatriz. no, por favor, la duda que teníamos. Está bien, está bien, está bien. Bueno, Muy detallado. muy buena tu aclaración. Eh, o sea que no solamente, digamos, fíjense, no solamente se utilizan dentro de la colmena, sino también fuera de la colmena, justamente con las floraciones. Tal cual. Ah, y también las Ujú. fuentes de agua señalan Nazanov, así que bueno, también Sí, 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 Claro, la sí, para. sí. fuente de agua. Sí, Sí, hay Ujú. todo un tema. Tenés razón. Si uno se pone a buscar, por ejemplo, bibliografía a través de trabajo de investigación en biología, sobre todo no tanto en estas últimas décadas que están mucho más ligadas a la parte de nutrición eh, y el desarrollo de los cuerpos grasos, exoesqueleto y ese tipo de cosas, eh, hay mucho trabajo sobre el tema de feromonas y sus funciones dentro de la colmena. eh, me acuerdo yo haber escuchado en varios congresos Apimondia cuestiones, digamos, que de hecho cambiaban mucho, ¿no? De lo que se creía a lo que luego hoy se con tanto, investigaba, claro, hoy tienen mucho más equipamiento para ver algunas cosas o para tomar las feromonas y pasarlas por resonancia y ver los picos de qué significan y qué cosas son y ver por qué son diferentes, digamos, dentro de una colmena contra la otra, digamos, ¿no? Así que bueno, eh, nada. Bueno, gente, van a tener el gusto o el disgusto de escucharme o sea, ahora que tienen cronograma, eh, el, el próximo jueves con la parte de formación de núcleos, vamos a seguir hablando de todo lo que es la parte de multiplicación. ¿Mm? Eh, Bueno. así que bueno, que tengan un buen